West Hobart es un suburbio urbano de Tasmania, Australia. Durante muchos años, turistas y residentes han denunciado decenas de supuestas apariciones, fantasmas y otras actividades paranormales. En realidad, no es difícil entender por qué es así, porque West Hobart es una ciudad bastante antigua. Su atmósfera general es lúgubre y misteriosa. Por lo general, la mayoría de estas historias resultan ser falsas, o bien, las personas que hacen las acusaciones no tienen pruebas suficientes para respaldar sus afirmaciones. Esto casi siempre significa que se trata de una broma, pero resulta que al menos una de estas historias tiene algo de verdad. Desde finales de los años 80 hasta mediados de los 90 del siglo XX, comenzaron a circular rumores en West Hobart sobre una casa que estaba encantada. Era tan aterrador que incluso volvió locos a sus habitantes. Al principio, estos rumores causaron una gran sensación en Springtown. Los lugareños hicieron todo lo posible por alejarse de esa supuesta casa embrujada, hasta que unos meses después, las autoridades intervinieron para aclarar la situación. Aunque los habitantes de esa casa realmente parecían haber perdido la razón, esto no tenía nada que ver con actividades paranormales, sino porque sobre la casa crecía una enredadera de datura. Sus hojas caían constantemente en el tanque de agua de la familia. Durante mucho tiempo, la familia ingirió pequeñas dosis de datura cada día sin saberlo. Esto hizo que, lenta pero severamente, empezaran a perder la razón, cayendo cada vez más en un estado de delirio. Si nunca has oído hablar de la datura, es una planta de la familia de las solanáceas, también llamada estramonio, hierba del diablo o trompeta del diablo. Pronto entenderás por qué se le llama así. Aunque la planta en sí parezca inofensiva, tiene propiedades alucinógenas extremadamente fuertes. Precisamente por eso, durante siglos, las tribus nativas americanas la usaban en ritos de iniciación, en rituales y otras ceremonias importantes. Los aztecas, en ciertos rituales de sacrificio, es decir, en los rituales de sacrificio, también lo usaban como analgésico. En las ceremonias de zombies del vudú haitiano, también es un ingrediente común, donde se le conoce como pepinillo del diablo. Como probablemente ya puedas adivinar, la datura no es una droga recreativa ordinaria. Hay una razón para decir esto. En realidad, solo se usa en rituales espirituales serios y ceremonias. Ocasionalmente es utilizada por personas confundidas, que no tienen idea de lo que están haciendo. Usan erróneamente dosis bajas a moderadas de datura. Provoca una experiencia de estado de delirio extremadamente dolorosa. A dosis más altas, puede causar parálisis o incluso la muerte. Hoy en día, la mayoría de las tribus consideran que la datura es una planta altamente tóxica y peligrosa, por lo que ya no la utilizan, y esto es comprensible. Si de alguna manera pudieras regresar a los años 70, y pasar un tiempo en Staten Island, no pasará mucho tiempo antes de que probablemente escuches la leyenda urbana de un hombre llamado Cropsey. La historia es así. Cropsey era un secuestrador y asesino en serie. Perdió a su propio hijo. Para aliviar su dolor, se dedicó a robar los hijos de otras personas. La leyenda dice que a Cropsey también le faltaba una mano, reemplazada por un garfio. Tenía la cara y el cuerpo cubiertos de cicatrices, quemaduras y heridas abiertas. Su aspecto era aterrador, considerando que en la isla hay grandes áreas de bosques deshabitados. Leyendas como la de Cropsey, que historias como esta entraran en la cultura popular, no es del todo sorprendente. Lamentablemente, esto no fue solo algo inventado por los padres de Staten Island para asustar a sus hijos y evitar que se perdieran en el bosque. Aunque la leyenda claramente tiene elementos ficticios, como la mano de Garfio y las aterradoras cicatrices y quemaduras, a principios de los años 70, varios niños empezaron a desaparecer en Staten Island. Fue entonces cuando la línea entre la leyenda y la realidad comenzó a borrarse. La verdadera historia de Cropsey reemplazó de inmediato a la leyenda urbana. Esta es la historia real. Andre Rand es un hombre que nació en Manhattan en 1944, se mudó a Staten Island a finales de los años 60, en la infame y estrictamente gestionada Willowbrook State, en la escuela para niños con discapacidades. Fue arrestado en 1969 tras trabajar 2 años. Pasó más de un año en prisión por intentar atacar a una niña de 9 años. 16 meses después, tan pronto como fue liberado, en Staten Island comenzaron a aparecer informes de más niñas desaparecidas, incluyendo a Alice Pereira, de 5 años. Ella estaba jugando en el vestíbulo de su edificio, cuando de repente desapareció sin dejar rastro. Durante los siguientes 10 años, Rand se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición y muerte de otras jóvenes de la zona, pero no fue hasta 1983 que recogió a 11 niños de la INCA local.
les compró comida rápida y luego los llevó al aeropuerto. Fue entonces cuando finalmente lo arrestaron y fue sentenciado a 10 meses de cárcel. Durante los años 70 y 80, decenas de niños pequeños desaparecieron en Staten Island, aunque Rand solía ser la última persona visto con los niños. Al final nunca hubo pruebas suficientes para encarcelarlo mucho tiempo. Durante años, la gente lo veía a menudo merodeando cerca de niños pequeños, caminando con ellos, e incluso llevándolos a almorzar y cenar en restaurantes locales. Después de dejarlo vagar por las calles como un hombre libre por años, la policía finalmente, en este caso de 1987, lograron un avance. Encontraron pruebas concluyentes que demostraban que Rand fue el responsable de la desaparición y muerte de Jennifer Schwager, una niña de 12 años con síndrome de Down. En 1988, fue sentenciado a 25 años de prisión. Mientras estaba en prisión, surgieron más y más pruebas que indicaban que estaba relacionado con otros casos de desaparición en Staten Island en los años 70 y 80. Lamentablemente, en 2004, solo fue acusado de otro delito grave: el secuestro de Holly Hughes, por lo que permanecerá en prisión 13 años más, hasta el año 2037. Si logra vivir hasta entonces, tendrá 93 años cuando salga. El Valle del Kennebec es una de las regiones más hermosas de Maine. Hay más de 5.000 millas cuadradas de bosque alrededor del río Kennebec, colinas onduladas, que parecen un paraíso natural. En muchas cabañas de la zona de North Pond en el Valle del Kennebec, describen esta zona como el lugar más tranquilo de la tierra, pero no siempre fue así. Durante los años 80, los años 90 y principios del siglo XXI, hubo informes de más de 1.000 robos en las cabañas de North Pond. Durante décadas, nadie supo quién cometía estos robos, especialmente porque los robos ocurrían cuando no había nadie, como notaron pronto los dueños de las cabañas. Estos robos parecían seguir un patrón. Siempre alcanzaban su punto máximo días antes del Día de los Caídos, y después del Día del Trabajo. En cuanto a los objetos robados, desde comida, utensilios de cocina, libros, tanques de propano, y todo tipo de artículos de aseo personal, había de todo. Al no haber sospechosos concretos, la policía local finalmente lo llamó el ermitaño de North Pond. Incluso en ese momento, no había indicios de que fueran cometidos por una sola persona, aunque un grupo de propietarios se adentró en el bosque para intentar encontrar a el ermitaño de North Pond. Ese tipo de cosas no eran inusuales, pero nunca encontraron ni un solo rastro. Esto, por el contrario, hizo que la leyenda fuera aún más misteriosa. Una tarde de 2002, 100 personas asistieron a una reunión de propietarios de North Pond. Cuando alguien preguntó cuántos habían sufrido un robo, casi todos levantaron la mano. Como probablemente puedas adivinar, el ermitaño de North Pond pronto se convirtió en una especie de hombre del saco. Durante años, esta leyenda se contaba a menudo junto a las fogatas locales. Durante años, nadie pensó que la persona detrás de esta serie de robos, o ese grupo de personas, serían encontrados. Pero en abril de 2013, un hombre llamado Christopher Thomas Knight fue arrestado en los bosques de la zona de North Pond. El oficial que realizó el arresto llevó al ladrón ante la justicia, como su única misión. Cuando lo llevaron por primera vez a la comisaría, la policía le preguntó por qué no respondía a ninguna pregunta. Al principio parecía costarle hablar, pero finalmente respondió que se sentía avergonzado. Más tarde se supo que durante años, Christopher había vivido solo en medio del bosque, en una tienda de campaña de nylon sin calefacción, sobreviviendo solo con lo robado en las cabañas de North Pond. Lo que es impactante es que sobrevivió a inviernos de 20 grados bajo cero. Además, no vio a un médico en 30 años, ni tomó ningún tipo de medicamento. Lo más increíble de la historia de este ermitaño es que durante todo el tiempo que vivió en el bosque, excepto por una vez que se encontró con un excursionista y solo le dijo hola, no tuvo ninguna otra conversación con nadie. Como es comprensible, Chris ya había perdido el interés en llevar la cuenta del tiempo. Así que, cuando le preguntaron cuánto tiempo pasó en el bosque, él dijo: desde el desastre de Chernóbil en 1986. He vivido solo en el bosque, respondió él. Más tarde, los investigadores descubrieron que tenía solo 20 años cuando decidió aislarse, pocos años después de graduarse de la secundaria, aunque nunca reveló a las autoridades la verdadera razón de su desaparición. Durante esos años de aislamiento, hizo todo lo posible por proteger su privacidad. Nunca encendía fuego, solo se movía de noche, y pasó casi toda su vida sin contacto social. Nunca condujo un coche, ni envió correos electrónicos, ni siquiera sabía qué era el Internet, hasta el momento de su arresto.
Curiosamente, mientras la policía investigaba su pasado, se dieron cuenta de que su única pertenencia real eran las gafas que llevó por 30 años. Se pueden ver en su anuario de 1984, de la escuela secundaria Lawrence. Todo lo demás, desde la ropa hasta la chaqueta, era robado. Tras la investigación, Nat fue condenado a 7 meses de prisión, y luego volvió a desaparecer. Según la policía, ahora vive una vida tranquila en el campo de Maine. A finales de los años 80 y 90, rumores sobre un musculoso entusiasta llamado Akiko comenzaron a circular en el noroeste de Inglaterra. Se decía que Akiko vagaba por las calles de Liverpool, buscando a hombres jóvenes y jugadores de rugby. Les preguntaba de manera extraña si podía tocarles los músculos. Si la otra persona aceptaba, supuestamente les apretaba los músculos por más tiempo del socialmente aceptable. Luego les pedía que hicieran sentadillas para sentir sus cuádriceps. Algunos adolescentes decían que Akiko incluso les hacía posar, y a menudo a quienes colaboraban les daba consejos de fitness y nutrición. Como estos rumores eran tan absurdos, al principio nadie los tomó en serio. Al final, la historia de Akiko se volvió una leyenda urbana, con detalles locos que se fueron exagerando. Una de las versiones decía que, si un joven le dejaba tocar sus músculos, él se los tragaría enteros. Pero con el tiempo, las cosas se aclararon. Aki no era solo un personaje ficticio inventado por adolescentes aburridos, sino una persona real, llamada Kindle O'Revia. A menudo se veía a Akiko con una bolsa de plástico, viajando en tren por toda Inglaterra, preguntando a jóvenes si podía tocar sus músculos. Naturalmente, esto incomodaba a muchos, y su cara solía aparecer en los periódicos locales. Tras varios problemas con la ley, la mayoría de los cargos en su contra eran por su comportamiento extraño con adolescentes. Alrededor de 1986, la historia de Akiko dio un giro muy oscuro. A principios de ese año, Gary Keller, de 16 años, volvía a casa. Cuando se encontró con Akiko, Akiko le pidió tocar sus músculos. Gary se asustó por la extraña petición y huyó tras negarse. Más tarde, Akiko siguió a Gary hasta una piscina pública local. El joven corrió a la estación de New Brighton, saltando a las vías para esconderse. Lamentablemente, la historia terminó en tragedia. Gary murió electrocutado accidentalmente por un raíl. Dado que todo empezó porque perseguía a Gary, Akiko fue condenado por homicidio involuntario, acusado de acosar a 14 chicos diferentes, sentenciado a 2 años y medio de cárcel. En 1988, Akiko apeló, quejándose de que solo fue condenado por ser negro. Finalmente, los jueces acordaron que no había pruebas suficientes de que fuera responsable directo de la muerte de Gary. Lo creas o no, fue liberado y recibió 35,000 libras de indemnización. Entre 1988 y 2006, Akiko entró y salió de prisión varias veces por su incapacidad para controlar el impulso de tocar y medir los músculos de otros. En 2003, fue arrestado por otros 15 cargos de acoso y condenado a 6 años de prisión. Como otros con este tipo de fijaciones, se le prohibió esperar fuera de las escuelas. Pocos meses después, por reincidir en sus viejos hábitos, fue condenado a otros 15 meses. Tras ser liberado, semanas después en 2010, fue arrestado de nuevo, lo mismo que en 2015. Según los informes, se mudó a Leeds tras su última liberación. Desde entonces, hubo rumores de que murió durante la pandemia. Sin embargo, en 2023, empezaron a circular videos en línea de Akiko caminando por las calles de Leeds, preguntando a extraños si podía tocarles los músculos. Así se desmintieron los rumores. A día de hoy, Akiko sigue vivo y bien, y sin el consentimiento de los demás. Es probable que siga así por muchos años. Radloyan, según una leyenda urbana de Suiza, desde principios de los 2000, se dice que en el oeste del país, cerca de Morristown, en el bosque de Friburgo, se ha visto a una misteriosa figura humanoide. Docenas de descripciones a lo largo de los años indican que mide unos 6 pies, siempre lleva una máscara de gas antigua, le cubre toda la cara, y viste un mono de trabajo con capa. La mayoría de los testigos dicen que es inofensivo. Pero eso no quita que el encuentro sea aterrador. No es raro que la gente llame a la policía después de que sus hijos se asustaran, como era de esperar. No pasó mucho tiempo, hasta que los residentes locales empezaron a añadir sus propias teorías locas. Algunos afirman que es el fantasma de un soldado inestable.
Otras versiones populares insisten en que es un extraterrestre. Por un tiempo, se consideró una leyenda urbana. A esta figura se le llamó Radloyan, o el fantasma de Moristovno Herman. A principios del siglo XXI, era solo un mito local, sin pruebas reales de su existencia. Pero en 2013, la historia captó la atención internacional. El diario de Leamington publicó la primera foto de Radloyan, enviada por un excursionista. Tras la publicación, todo cambió. Gente de todo el país fue al bosque de Morristown, esperando ver a Radloyan en persona. La última vez que se le vio fue en junio de 2013. Marianne de Cruz dijo que lo vio mientras paseaba, llevando un ramo de flores. Ese mismo año, hallaron su ropa en medio del bosque, junto a una placa de madera, con el acta de defunción y el testamento de Amos Sim. En el testamento, Radloyan culpaba a los medios de su exposición, convirtiéndolo en un monstruo de feria, y acabando con una vida inofensiva. La carta mencionaba que, debido a la atención no deseada, Radloyan tuvo que abandonar sus paseos diarios, a los que llamaba su terapia de felicidad. Tras publicarse la carta en la prensa, muchos dedujeron que se suicidó, aunque esto nunca se confirmó. Hasta el año 2024, nadie ha visto el rostro de Radloyan. Muchos especulan que sería una mujer, quizás debido a una deformidad facial que no quiere mostrar en público, por lo que usa una máscara de gas. Sin embargo, esto no se ha confirmado aún. El hombre conejo. A principios de los años 70, decenas de residentes locales informaron que un hombre disfrazado de conejo en Washington, D.C., Maryland y el norte de Virginia merodeaba. Aunque el disfraz no parecía peligroso, lo que hacía estos encuentros aterradores era que amenazaba a los niños con un hacha, dañando propiedad privada a menudo, sin ningún motivo aparente. Aunque los avistamientos eran poco comunes, parecían seguir un patrón específico, porque el hombre solía aparecer en lugares remotos y sin muchos testigos. Esta historia tiene elementos de leyenda urbana, y es algo difícil de creer, pero tras mi investigación, descubrí que se basa en una historia real. En 1970, una pareja aparcó en Colchester Road, condado de Fairfax, en un camino cerca de un puente. De repente, de la nada, un hombre les empezó a gritar, acusándolos de invasión de propiedad, y lanzó un hacha contra su auto. La pareja aterrada no pudo verlo bien antes de que el hombre se marchara. Cuando informaron a la policía, dijeron que vestía ropa de color claro, quizás llevaba algo blanco en la cabeza, o tal vez no llevaba nada, pero en su declaración oficial no mencionaron nada sobre un conejo. Al salir la noticia en la prensa, la gente empezó a afirmar que el atacante llevaba orejas de conejo. Pronto, el rumor de un hombre disfrazado que amenazaba a niños con un hacha comenzó a circular por Washington, D.C., Maryland y el área DMV de Virginia. Con el paso del tiempo, la historia se volvió más absurda e incluso más increíble. Con los años, la leyenda se volvió muy popular. El puente en Colchester Road fue renombrado como Puente del Hombre Conejo. Al momento de subir este video, ya existe una versión estándar, y dice más o menos así. En 1904, cerca del puente en Colchester Road, dicen que al terminar un manicomio, los residentes del condado de Fairfax se quejaron. No querían locos cerca de sus casas, así que los trasladaron en un bus hacia una prisión cercana. Pero en el camino a la cárcel, el autobús tuvo un accidente, y todos los pacientes escaparon. Dicen que horas después, la policía los recapturó a todos, menos a un tipo llamado Douglas Griffin. Aquí es donde se pone raro. Dicen que el fugitivo se ocultó semanas, esquivando a la policía. Pasaron los días, la policía lo buscó por todas partes, mientras aparecían conejos muertos, y todos creyeron que Douglas se los comía. Luego, en una noche de Halloween, unos niños paseaban cerca del puente. Vieron una luz azul destellar. Y un segundo después, todos estaban colgados como conejos, pendiendo del puente. La leyenda también dice que si vas al puente en Halloween, lo mismo te pasará a ti. Obviamente, nada de esto es cierto, pero muestra el impacto del hombre conejo en la cultura de Washington, D.C. y Maryland, que ha sido una influencia enorme. Hoy hay hasta camisetas del hombre conejo, una saga de películas de terror, y hasta cerveza del hombre conejo. Sobra decir que el área cerca de la estación Fairfax es ahora muy popular entre turistas, y lo seguirá siendo por muchos años.
Eso es todo en Archivos de Críptido Suma. Si les gustó el programa, dejen sus comentarios, digan qué opinan y síganme. Nos vemos en la próxima.